Bienvenidos al programa El Arte de Juzgar, un programa que tiene como finalidad fomentar el acercamiento entre la justicia electoral y la actividad artística en nuestro país. En esta ocasión tengo el agrado de compartir este espacio con el artista plástico Pedro Ramírez Ponzanelli. Yo soy Rodrigo Moreno Trujillo, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Bienvenido, Pedro Ramírez Ponzanelli, al Arte de Juzgar. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, magistrado. Es un gusto tenerlo por este programa, saludarlo y bueno, poder platicar con usted y en esta interesante relación que existe entre la justicia y el arte. Ambas actividades son muy notables y de enorme trascendencia. Estuve por ahí viendo todo el gran acervo que tiene de obras que ha generado, de esculturas, de bustos, y por ahí veo que tiene algunos bustos como el de José Martí, el de Benito Juárez García, el de don José María Morelos, pero bueno, me llamó mucho la atención el elefante de Tailandia, que también lo tiene, y entre dichos trabajos quisiera de alguna forma detenerme un poco en el denominado Justicia con Equidad, una obra muy interesante y desde el punto de vista particular me llamó mucho la atención y quisiera que nos explicara cómo nace esta obra de Justicia con Equidad. Bueno, Justicia con Equidad nace a partir de la inspiración de la representación de la justicia misma a través del arte. Ha tenido una transformación siempre a partir de sus inicios, de este par de iconografías de la cultura romana y de la cultura griega. Y en este cambio siempre ha habido un sincretismo, ha representado a lo que está sucediendo al pensar y al sentir de la sociedad en ese momento. Y yo busqué una pieza que verdaderamente nos pudiese decir qué es la justicia el día de hoy. El artista plástico busca esa parte de la sensibilidad y obtuve una visión diferente. En primera instancia, históricamente, la justicia hasta el año 1500, 1540 empieza a tener una venda, previo a ello no la tenía. Un poquito de esta reminiscencia busco encontrar una pieza que representase esa visión clara que hoy es necesaria. La justicia hoy se aplica de una forma en un espacio, pero si vamos a una comunidad puede tener ese mismo hecho otro contexto. Sin embargo, se aplica este sentido de darle a la gente lo que le pertenece y lo que le corresponde. Creo una obra, que aquí la tenemos, que es una pieza la cual su base es la transparencia. México está necesitado de esta transparencia, la cual ustedes son las que lo representan. Y hay un equilibrio, por eso es un cubo, son los lados equidistantes. A partir de esto tenemos ya el cimiento. Entonces emerge una justicia en donde, como bien sabemos, el fiel de la balanza es el que marca esa parte del equilibrio. El equilibrio lo logramos con las balanzas. Previo a ello, la medición la hace el fiel. Y ese fiel está en la mente, en el concepto de la humanidad misma. Por eso en el fiel aparece la altura, la estatura de ambas personalidades. Elijo que sea un hombre y una mujer por la equidad, por este trabajo que hoy se está realizando. Las espadas son símbolo común de herramienta, no es esta situación de un arma de ataque.
Claro. Es un común de una herramienta de defensa. Sí. Ella está a punto de blandir la espada, él la soporta con firmeza, que entiendo que esa es la justicia que ustedes imparten. Claro. Los platos son largos porque tienen la propia dimensión de la espada. Es decir, lo que vamos a equilibrar y a defender tiene el mismo valor, ese mismo precepto. ¿Por qué la desnudez del cuerpo? Es la libertad del atavío. No hay un dogma previo, no hay un prejuicio, un juicio antes de. Es la pureza del ser humano misma. Interesante. Oye, bueno, y Pedro, aquí me viene al tema, tan bonita escultura y con lo que nos platicas del desnudo, de la espada, del fiel, de los brazos como los tienen erguidos hacia el frente, sosteniendo, ¿no? Se me hace muy interesante. Y yo te podría decir como juzgador del lado de la justicia y tú del lado del arte, porque así es. Desde tu perspectiva, ¿podríamos considerar que existe una relación, salvo esta hermosa escultura que nos presentas el día de hoy, relación entre la justicia y el arte? ¿O dónde más podemos encontrar la justicia y el arte si no es en una representación de esta naturaleza? Bueno, el arte en este sentido, que es hacer algo bien, hacer las cosas bien y comunicar a la sociedad misma, es menester que esté aplicado dentro de la propia justicia. Ustedes tienen que hacer algo bien. Y entiendo que ese es el hecho de juzgar. Esa es la primera relación que existe. El ejercer el sentido de cada humanidad, hablando y pudiendo dividir a la humanidad en distintas épocas y distintas culturas. Claro. La justicia mexicana tiene un concepto propio, único. Sí. Y ha cambiado, ha crecido. Ha ido evolucionando, ¿no? Así es. En este sentido, el arte también tiene su creatividad, refleja a la sociedad en el momento. Y hoy estamos hablando de un vínculo que lo podemos ver históricamente en ese concepto de justicia que tiene cada sociedad, cada momento. Considero que el arte está totalmente vinculado con el referente Sí. de lo que es justo para una sociedad. Muy bien. Y a ver, podemos entonces, ¿cuál podríamos llevar al caso de la justicia, el arte? Y si bien es cierto, hay un binomio entre la justicia y el arte, o así lo podríamos considerar, ¿cómo podríamos considerar la fuerza de la escultura? ¿Qué tanta fuerza tiene la escultura para representar? Pues has hecho bustos, por ejemplo, como el de don José María Morelos, como el de Benito Juárez, como el de José Martí, el propio elefante. A ver, platícanos del elefante, de Tailandia. El elefante de Tailandia forma parte de un acervo escultórico que se llamó Circuito de las Naciones. Ajá. Comienza buscando que el arte esté en servicio de la paz mundial. Hasta el momento hay 16 naciones que se han sumado a este corredor, que va desde el puerto aéreo de la Ciudad de México hasta el centro histórico de la ciudad. Esto se vuelve una alfombra roja de paz. Tailandia manda un referente y deciden que sea yo el autor. Hay piezas tan importantes como una obra que se llama Asmat, que la manda Indonesia. Paralelo, agradece con esta pieza la ayuda que México tiene en el tsunami, cuando manda este buque con apoyo. Ajá. Hay piezas como una menora que viene de Canadá, que la dona el pueblo de Israel. Líbano da otra pieza más. Líbano también dona otra pieza. Todo esto es a través del cuerpo diplomático de cada una de las naciones. Tenemos a Guatemala con el Ángel de la Libertad. Un paralelismo que el autor de esta pieza, Pepo Toledo, también deja una pieza en el centro de Guatemala. Comienza a haber una hermandad internacional hacia la paz. Y por eso tuve el honor de que Tailandia me diera esta distinción de que hiciera la pieza. No, bueno, pues qué privilegio, ¿no? Y bueno, a ver, Pedro, yo creo que
ya con todo este tema de justicia, de arte plástica, en el caso particular del que estamos hablando hoy, de tu trayectoria, tu importante trayectoria, ¿cuál sería la representación actual de la justicia desde tu perspectiva? ¿Dónde la podríamos encontrar? Lo primero es la visión clara. Uh-huh. Si hay visión, hay comprensión. La justicia, desde la perspectiva del arte, debes de partir de la sensibilidad, creo yo. Claro. Debes de sentir qué es lo que está sucediendo. Y uno pensaría que es antagónico porque piensa en la fuerza, en el poder, en esa situación energética que debe de tener el impartir la justicia, el hecho de juzgar. Pero hay que mantener un equilibrio, y el equilibrio es esa sensibilidad que el arte te puede estar permitiendo comprender. Porque hay justicia en el ámbito ecológico, en donde si no eres sensible a lo que está sucediendo en tu entorno, vas a crear un caos que difícilmente vamos a alcanzar a ver el día que se recupere, si es posible recuperarlo. Claro. Esta justicia debe de mantener el equilibrio de la naturaleza, que entiendo que es lo mismo que persiguen también ustedes, un equilibrio dentro de la naturaleza del ser humano. Claro. El arte también lo sigue. Muy bien, Pedro. A ver, y luego a mí me quedan, bueno, este es un tema inacabado, yo creo, platicar de la justicia y platicar del arte, ¿no? Podemos pasar horas platicando el tema, muy gustosos, pero ¿qué elementos consideras tú que podría aportar, por ejemplo, el arte para el fortalecimiento de los valores cívicos o para la ciudadanía? ¿Cómo podríamos transmitir valores, enseñanza a los ciudadanos con una obra representada, con un elefante Tailandia, con un busto, con una imagen como el tema, con una escultura como la que hoy tan generosamente nos haces favor de presentar aquí? ¿Cómo podemos transmitir esos valores a los ciudadanos, a la ciudadanía? Bueno, una escultura gana su lugar a partir de la interacción con la ciudadanía. Ajá. El mensaje que estás dando en ese instante es el que están recibiendo. Si nos vamos a la cultura prehispánica, estamos encontrando piezas que nos hablan de ciertos valores que en su momento eran necesarios, ciertas fortalezas. Nos vamos hacia culturas, una muy fuerte es Rusia. Rusia en algún momento hace este Lenin que está apuntando, vamos hacia allá, sí. Y de pronto la encuentras en un parque. Ya no es ese gran monumento en ese punto, ahora está en un parque y está también con otras piezas más. ¿Qué sucede con esto? Fueron momentos históricos diferentes y estuvo avisando algo distinto a la sociedad. La misma pieza, el mismo referente, hoy en otro sitio te habla de una renovación, de un cambio. Eso de tener una escultura estática y que esté solo en un espacio, a veces te funciona como el ángel de la independencia en la Ciudad de México. Sí. Se toma como un gran ícono, es la victoria alada. Y si nos vamos al sentido de Alemania, allá se encuentra otra victoria alada, que fue hecha antes que el ángel de la independencia. Pero para nosotros, ese ángel de la independencia es propio, y para ellos es de ellos. Te vas a la parte histórica y refutas esta posición. Bueno, la Plaza del Zócalo, hoy se llama Zócalo, porque era el Zócalo donde se iba a desplantar este primer ángel de la independencia, que era la primera victoria alada. Claro. Entonces México se pone en primera instancia de un ícono tan grande, ¿no? Que se puede lograr después. Estas posiciones de ir más allá del propio espacio y de la latitud, te están marcando y te están diciendo, festeja esa victoria de la libertad. Íconos tan importantes como el escudo nacional. El escudo nacional está concebido a partir de una creación artística, que es una fusión de varios aspectos. Tienes íconos nacionales como el nopal y la tuna, que es el corazón de Copili, que es lanzado y se transforma, purificado, y a partir de ahí crece y se forma una nueva nación. Tienes el águila, que es una iconografía que viene
de la situación europea, tienes la serpiente, que es una situación eclesiástica también, y con todo ello comienzas a formar un concepto de fortaleza y de identidad, en donde estás hablando que el bien triunfa ante el mal. Sentidos como este del escudo nacional, el lábaro patrio, te dan la identidad y a veces lo comprendemos, nos fortalece, nos hace propios, nos da el sentido de pertenencia y no tenemos ese concepto de que para que existan hubo arte detrás de ellos para poderlos generar. Son piezas que te marcan un momento histórico. Está la obra de Ho Chi Minh, que tengo el honor de que se coloque en Avenida 20 de Noviembre, en el centro histórico, un lugar patrimonio de la humanidad, que debería de ser muy cauto a la hora de colocarlo. Es un gran monumento pequeño, sí, que te habla de la unión de un pueblo. Lo pongo con una silla al lado, porque estás hablando de, ¿y ahora quién va a ser el próximo libertador? La que estamos viendo ahorita aquí en el fondo es una pieza que nos habla de Ecuador, sí, y de una fraternidad también. Y nuevamente abro los espacios. Son pequeños monumentos que se desarrollan sin ese gran formato. Puedes avisarle a la sociedad y decirle en dónde estás tú, en dónde te vas a sentar para que podamos generar esto. Los reconocimientos son importantes. Esta pieza que vemos ahorita, ajá, es la presea que se otorga por una de las universidades. Es un doctorado, honoris causa. Okay. ¿Qué te reconoce en ese momento? Tu labor como ser, claro, social, como, claro, un ente en el cual te estás compartiendo y te están dando, te están reconociendo, para que también te motive y sea tu aliciente. El día de mañana puedas continuar. Y esto fortalece a la sociedad. Son grandes íconos, son grandes momentos que te van procurando un atisbo de lo que está sucediendo. Pasas y te lo recuerda. El billete de 200 pesos, Sor Juana Inés de la Cruz. Claro. Caray, la numismática dentro de cada una de las naciones te está aportando a través de grabados, de burilar, ciertos aspectos que los tienes, los intercambias, van y vienen y te están diciendo, esta es tu fortaleza, sé como él. Así claro, es. Claro. No, qué interesante. Y bueno, con todo este tema que traemos, pues en el tema de justicia, en el tema de reformas, en el tema de pues, la justicia electoral principalmente, el tema de la libertad de expresión, el tema de la independencia. Tú en tus obras, compártenos, platícanos un poco, ¿has gozado de libertad de expresión, de independencia total cuando haces un busto, una obra? ¿Tú las escoges? ¿O cómo funciona esto en el tema del arte? Platícanos. La libertad en México está consolidada en el arte. Eso sí, yo no he vivido algo que verdaderamente pueda decirte, esto me frenó. Al contrario, es esa voz que tiene que hablar de pronto y decir, esto está sucediendo, esto pasa. Sin límites a la libertad de expresión. Absoluto. La libertad de expresión dentro del arte, México se consolida como tal. Bueno, podría decirte que esa lucha cuando sale a la calle la obra que te habla, el gran muralismo, ese movimiento reconocido de manera internacional y plasmado nuevamente, reconocido como Patrimonio de la Humanidad en la Universidad Autónoma de México, de los grandes muralistas, ahí tienes la máxima expresión de la lucha de México y de lo que alcanza y del reconocimiento que tiene en el mundo. Claro. Entonces no hay ningún freno a la libertad de expresión en el tema del arte desde tu perspectiva. No, el artista, y esto me toca heredarlo, se lo ha ganado. El compromiso es continuar con esta libertad de expresión. El muralismo en México te va a marcar grandes detonantes, ¿no? Y nuevamente regresas a la numismática, tienes el billete de 500 pesos, tienes a Diego Rivera, tienes a Frida Kahlo, grandes luchadores, si los puedes meter en este sentido de juzgar y de crear estas alianzas para que México crezca, pues
son los forjadores del partido del PC, ¿no? El Partido Comunista, Claro, de la lucha, y hoy México los reconoce y les da este billete. Digo, ¿qué mejor que un billete de 500 pesos te esté diciendo, hay libertad, ¿no? No, bueno, muy interesante este tema. Y bueno, yo te preguntaría, te digo, te podría preguntar 1000 temas, 1000 cosas, porque pues la verdad es muy vasto este tema para poderlo, es inacabado, el tema del arte, pero desde tu perspectiva, desde la perspectiva de Ramírez Ponzanelli, ¿qué los juzgadores electorales, qué debemos observar, los impartidores de justicia, debemos observar en la lógica de la justicia electoral relacionada con el arte? ¿Cómo podríamos hacer una simbiosis? ¿Cómo la podríamos relacionar el arte con el tema de la justicia electoral? Siento que ahí te lo puede explicar la pintura. La pintura está hecha a partir de transparencias, a partir de insistir, de medir la luz, de comprender qué está sucediendo en ese momento en tu paisaje. Volteas a ver el todo. El paisajismo te hace ver todo lo que está sucediendo. Observas las atmósferas, observas el movimiento del sol, lo detienes, lo capturas y creas un espacio de silencio, que el silencio es importante. Ese momento en el que lo detienes, si comienzas a hacer una observación, ustedes necesitan de pronto, y sobre todo aquí, después de tanto bullicio, tener un silencio, una calma, un paz. Es este paripaso para que puedas lograr hacia lo que sigue. Y en ese momento entra el trabajo de ustedes, que es una lucha impresionante por la justicia. Eso es lo que, eso el arte te lo da, porque si no, no puedes cambiar del primer plano al segundo plano. Tu horizonte es la última línea, pero después de ese horizonte todavía tienes la parte del cielo y esa unión que se genera. Ese sentido de poder entender qué está pasando en un espacio, ustedes lo tienen. Y esa es tu justicia. Esa es la justicia que uno está buscando. Lo digo como un mexicano. Sí, claro. Y dices, caramba, yo necesito que ellos puedan ver el panorama. Necesito que ustedes puedan dar esas pinceladas que te puedan decir, esto está sucediendo, no me frena y continúo. Ustedes están haciendo una obra de arte en cada decisión que están tomando, porque están pintando en un cuadro un momento histórico que nos va a llevar a nuevas vidas, a nuevos tiempos. Muy bien. Oye, yo te quisiera hacer, antes de concluir esta bonita plática, a ver, ¿cuál ha sido la obra más representativa para ti, para Ramírez Ponzanelli, para ti como artista plástico en nuestro país? ¿Cuál ha sido la más representativa que tú has hecho, que tú has generado y por qué? La más representativa la estoy trabajando ahorita. Es una obra, es un acervo. Para llegar a una pieza necesitas varios estudios previos. Ajá. Llegas a partir del dibujo, a partir yo pinto antes cómo se va a ver la pieza, me sumo con grandes amigos que tengo, arquitectos, voy con mis maestros. El artista plástico, el gran maestro concebido como tal, yo ya no lo veo. Yo veo al artista que trabaja con sus compañeros y que crea nuevas obras. Y ahorita estoy trabajando en una propuesta importante. ¿Qué significa México? ¿Qué significa México? Ese sentido de encontrar qué significa la palabra México. Y traducirlo en una escultura, en un busto, Estoy creando varias obras que manteniéndome dentro del figurativo, creo con elementos de abstracción, de armonía, de sección áurea, otros conceptos. Y estoy ahorita en esta búsqueda, esta cosmogonía prehispánica tan importante del Teomama o guía que lideraba a la nación cuando
cuando iba a esta peregrinación y encuentran el lugar de México y su nombre de acunado en la penca del maguey, y lo que es un maguey, esta planta que crece y que tatúa una a la otra y que la deja marcada y todo el tiempo está defendiendo este núcleo. Y este núcleo que lo lleva a crecer más allá del entorno, da su fruto, da su flor, su semilla, y en ese momento muere. Este simbolismo, tenerlo como un concepto, una posible acepción del vocablo México, a mí se me ha hecho maravilloso. Llevo trabajando en ello más de 10 años, no he podido concluirlo. La parte del ombligo de la luna también es sumamente interesante. En fin, esa siento que es mi mayor obra y que algún día espero no concluirla, pero sí ya tener un referente y a partir de ella continuar creando, porque México se renueva y eso es lo que pretendo. No quiero acabar nunca piezas como esta, quiero continuar. No, pues muchas felicidades. Gracias. Y bueno, pues quiero agradecerte pues la gentileza de estar con nosotros y de platicarnos tan ampliamente de tus obras, de la trayectoria que tienes, de las obras que has aportado a nuestro país, de los bustos. ¿Y nos podrías hacer favor de dedicar esta obra que traes el día de hoy para el tribunal, por favor, para el programa del arte de juzgar? Con todo gusto, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al maestro Pedro Ramírez Ponzanelli por compartirnos sus ideas, al tiempo de agradecerles a todos ustedes por la oportunidad de seguirnos en este programa, El Arte de Juzgar, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Rodrigo Moreno Trujillo, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Y ahora si nos permite aquí el autor de esta emblemática obra de la justicia, que representa la justicia, si nos das favor de leer la dedicatoria para el programa, por favor. Bueno, la dedicatoria misma quiero que quede en la obra. Estoy solo escribiendo para el arte de juzgar. La interpretación, el sentido está dado en la pieza. Me gustaría que esa fuese mi escritura, que es con lo que intento siempre escribir en bronce lo que puedo y entiendo de la historia. Padrísimo poderlo transmitir desde la propia pieza, desde el propio arte, por así decirlo, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Pedro, gracias por estar compartiendo con nosotros esto, y gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos en nuestro siguiente programa del arte de juzgar. Muchas gracias. Gracias.